Introducción. El currículum es un término relativamente nuevo y ampliamente abordado por diferentes autores, encontrándose en la literatura variedad de posiciones respecto de los temas propios del mismo. La aplicación del currículo desde el ámbito pedagógico ha generado un sinnúmero de definiciones, y ello ha conducido a que se transforme en una palabra polisémica. De allí surge la idea de un currículum para la comprensión y la transformación del mundo, pues es innegable que la educación constituye un proceso de construcción de identidad y reproducción cultural. Es esencial hacer énfasis en esta concepción de la educación como objeto de estudio de la pedagogía, pues es relevante para los procesos de formación redefinir esa imagen del sujeto dentro del contexto y de las relaciones que construye con los demás y con el medio en general. El término curriculum procede del latín. En Roma se hablaba del cursus honorum, la suma de los honores, que iba acumulando el ciudadano a medida que se va desempeñando sucesivos comicios y magistraturas, desde el puesto de edil hasta llegar a cónsul. El término se utilizaba para significar la carrera y por extensión ha determinado la ordenación y representación del recorrido de esta. Este concepto en nuestro idioma se bifurca en dos sentidos. Por un lado, se refiere al recorrido o curso de la vida y los logros en ella, lo que entendemos por curriculum vitae. Por otro lado, tiene el sentido de constituir la carrera del estudiante y, más concretamente, se refiere a los contenidos de ese recorrido, sobre todo a su organización, a lo que el alumno deberá aprender y superar y en qué orden deberá hacerlo. El currículum significó el territorio acotado y regulado del conocimiento que se representa los contenidos que el profesorado y los centros educativos tendrán que desarrollar, es decir, el plan de estudio propuesto o impuesto en la escolaridad a profesores, para que lo enseñen, y a estudiantes para que lo aprendan. De todo lo que es potencialmente enseñable y posible de aprender, el currículum es una selección regulada de los contenidos a enseñar y aprender que, a su vez, regulará la práctica didáctica que se desarrolla durante la escolaridad. El currículum se compone de una clasificación del conocimiento integrado por el trivium, 3 caminos o cursos: gramática, retórica y dialéctica, que hoy llamaríamos instrumentales, y el quadrivium, 4 vías: astronomía, geometría, aritmética y música, que tenían un carácter más marcadamente aplicado. Estas 7 artes constituyeron una primera ordenación del conocimiento que perduró durante siglos en las universidades europeas. La distinción entre ambos grupos de saberes significa 2 orientaciones en la formación, los que se refieren a los modos de adquirir el conocimiento, por un lado, y las que sirven al ser humano para ganar su sustento y que tienen una finalidad más pragmática. Importancia e impacto del currículum. El concepto de currículum, desde su primer uso, representa la expresión y propuesta de la organización de los segmentos y fragmentos de contenidos de los que se compone, una especie de ordenación o de partitura que articula los episodios aislados de las acciones, sin la cual quedarían desordenadas, aisladas unas de otras, o, simplemente, separadas provocando un aprendizaje fragmentado. El currículum desempeña una doble función organizadora a la vez de la enseñanza y del aprendizaje. Por un lado, a la vez que se produce la paradoja de que en él se refuerzan las fronteras que delimitan sus componentes, como por ejemplo la separación entre las asignaturas, asignaciones o disciplinas que forman su contenido. En la tradición anglosajona, el significado de currículum parece haber sido determinado por la confluencia de diversos movimientos sociales e ideológicos. En primer lugar, por la influencia que las revisiones de la enseñanza de la dialéctica tuvieron sobre las diferentes áreas a aprender. En segundo lugar, por la visión disciplinaria acerca de la organización de la enseñanza y el aprendizaje propio del calvinismo. Y en tercer lugar, por la expansión de la expresión ciceroiana vitae curriculum a los nuevos rasgos de una escolaridad ordenada y llevada a cabo en el siglo XVI.
El concepto de currículum y la utilización que se hace de él aparecen ligados desde sus comienzos a la idea de selección de contenidos y de orden en la clasificación de los saberes a los que representan, que será la selección que se considerará en enseñanza. El currículum cobró el decisivo papel de poner un orden sobre los contenidos de la enseñanza, un poder regulador que se sumó a la capacidad igualmente reguladora de otros conceptos, grupo y clase, para distinguir a unos alumnos de otros y agruparlos en categorías que los definan y los clasifiquen. El currículum es un importante regulador para la enseñanza en su transcurrir, proporcionándole coherencia vertical en su desarrollo. Se presupone que esa coherencia despertará la misma cualidad en el aprendizaje. El currículum determina qué contenidos abordarán y, al establecer niveles y tipos de requerimientos para los sucesivos grados, ordena el tiempo escolar, proporcionando los elementos de lo que será lo que entendemos por progresión escolar y en qué consiste el proceso de los sujetos en la escolaridad. Al asociar contenidos, grados y edad de los estudiantes, el currículum es también un regulador de las personas. Por todo eso, desde el siglo XVI y XVII, el currículum constituyó una invención decisiva para la estructuración de lo que hoy es la escolaridad y cómo la entendemos. La incorporación del concepto currículum tiene lugar abajo los supuestos eficientistas acerca de la escolarización y de la eficiencia de la sociedad en general. Con ello se busca introducir un orden intermedio basado en el establecimiento de unidades de tiempo menores dentro de la escolaridad total. El curso escolar, por lo general, que cada estudiante debería completar progresivamente, pero más amplias que las clases, que eran las unidades de tiempo y contenido. En un enfoque escolar, el campo de estudio del currículum se enfoca en la planificación, diseño, implementación y evaluación de los programas educativos y los contenidos de enseñanza en el contexto escolar. A continuación, se presentan algunos de los temas y áreas de estudio que se abordan en el campo del currículum en un enfoque escolar. Planificación y diseño curricular. Definición de objetivos. Establecer objetivos claros y alcanzables para los estudiantes. Selección de contenidos. Seleccionar contenidos relevantes y significativos para los estudiantes. Organización de los contenidos. Organizar los contenidos de manera lógica y secuencial. Evaluación. Establecer criterios y métodos para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Implementación curricular. Desarrollo de planes de elección. Crear planes de elección detallados para implementar el currículum. Selección de recursos. Seleccionar recursos adecuados para apoyar el aprendizaje. Estrategias de enseñanza. Utilizar estrategias de enseñanza efectivas para promover el aprendizaje. Ajustes y modificaciones. Realizar ajustes y modificaciones al currículum según sea necesario. El campo del currículum en un enfoque escolar es fundamental para garantizar que los estudiantes reciban una educación de alta calidad que les permita alcanzar sus objetivos y desarrollar las habilidades y competencias necesarias para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Desde un enfoque de investigación, el campo de estudio del currículum se enfoca en la investigación y el análisis de los currículums y su impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje. A continuación, se presentan algunos de los temas y áreas de estudio que se abordan en el campo del currículum en un enfoque de investigación. Análisis curricular. Estudio de los currículums y su estructura, incluyendo la definición de objetivos, contenidos y evaluación. Desarrollo curricular. Investigación sobre el proceso de desarrollo de los currículums, incluyendo la participación de los actores educativos y la influencia de las políticas educativas. Implementación curricular. Estudio de la implementación de los currículums en las aulas y en las instituciones educativas, incluyendo la forma en que los docentes interpretan y adaptan los currículums. Políticas curriculares. Estudio de las políticas educativas y su impacto en los currículums y en la enseñanza. Sociología del currículum.
Investigación sobre la forma en que los currículums reflejan y reproducen las estructuras sociales y culturales. El campo del currículum en un enfoque de investigación es interdisciplinario y se nutre de las contribuciones de diversas disciplinas, como la educación, la sociología, la psicología y la filosofía. Conclusión. Con base a lo visto, se puede decir que los currículums son fundamentales para la educación, ya que proporcionan una estructura clara y coherente para la enseñanza y el aprendizaje. Los currículums bien diseñados pueden mejorar la calidad de la educación, fomentar la coherencia, la consistencia y preparar a los estudiantes para el futuro.